Bueno, voy a grabar una charla que surge a partir de unas notas que tomé leyendo el libro de Franco Bifo Berardi, Fenomenología del Fin, publicado en la editorial Caja Negra en Buenos Aires en el 2017. En primer lugar, una referencia de Iris Rogov, que en su libro Terra Infirma, Geography's Visual Culture, habla de una geografía siniestra, siniestra en el sentido freudiano de aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a las cosas conocidas y familiares desde hace largo tiempo. Lo siniestro es en realidad, advierte Iris Rogov, lo unheimlich, lo sin casa o lo que no está en casa. Tanto su cualidad terrorífica como su cualidad familiar vienen de una extraña relación con el hecho de no estar en el hogar, con la extrañeza que implica esa condición. En su libro apunta Franco Bifo Berardi en la página 327-29. En su libro acerca del acto de perderse, el arquitecto y antropólogo italiano Franco La Cecla escribe: la palabra orientación tiene un doble significado. El primero es esencialmente activo, se refiere a la capacidad de organizar nuestro entorno, de crear un marco general de referencia al cual se puede asociar el conocimiento. El segundo es la capacidad pasiva para seguir indicaciones, leer un mapa, trazar un compás, adaptarse a un sistema de coordenadas preexistentes a fin de localizar un lugar o llegar a un destino. Lo que dice Franco La Cecla es que la experiencia puede afirmarse en términos generales respecto a la orientación, y es tanto la capacidad de seguir instrucciones cartográficas cuanto la de dibujar un mapa. La experiencia de la orientación consiste en perderse en el territorio en el que nos encontramos y en hallar nuestro rumbo nuevamente, creando una percepción cambiante del espacio. La Cecla también examina los efectos de la desorientación en la estandarización moderna del espacio urbano que ha inducido ciertos comportamientos en los habitantes de la ciudad. Así advierte que el funcionalismo moderno está basado en el supuesto de que los residentes urbanos no deberían perder tiempo en una relación complicada con el entorno. Esto debe ser funcional de manera que los habitantes puedan moverse de un área suburbana a otra para ir trabajando. Tal reducción funcionalista implica el anonimato de los suburbios. Cualquier transferencia emocional se considera inútil. El entorno no debe ser sentido, sino usado. Y esta transformación conduce, termina la cita de Franco La Cecla, esta transformación conduce a una estandarización de la orientación. La creación de esos lugares funcionales tiene que ver con aquello que el antropólogo Marco G. llamó los no lugares y conduce a la anulación de la relación singular, dice Franco Bifo Berardi, entre mente, ojo, cuerpo del individuo y el espacio que lo rodea. Poco a poco, la reconfiguración moderna del territorio, destinada a incrementar la productividad del espacio urbano y a facilitar la movilidad de los automóviles en las áreas metropolitanas, ha borrado las marcas del pasado histórico y, en términos más generales, los signos arraigados en la memoria emocional. En un texto escrito a comienzos del siglo XX, Rainer Maria Rilke identificó la estandarización de los lugares con la influencia americana. Todavía para nuestros abuelos, escribía Rilke, una casa, una fuente y una torre conocida, incluso su propio vestido, su abrigo, eran infinitamente más familiares. Casi cada cosa era un recipiente en el que encontraban algo humano y acumulaban lo humano. Ahora, procedentes de América, nos invaden, sigue Rilke, cosas vacías e indiferentes, cosas solo aparentes, engañifas de vida. Una casa, según la concepción americana, una manzana americana o un racimo de uvas de los de allí no tienen nada en común con la casa, el fruto, el racimo en el que se habían introducido la esperanza y la meditación de nuestros ancestros. Si bien podemos continuar, la arquitectura moderna y el diseño urbano han contribuido a la estandarización del territorio, como sucede en todo el despliegue del llamado estilo internacional y en toda esa arquitectura funcionalista. También sabemos que la propagación de lo digital desde finales del siglo XX a nuestra época, al siglo XXI, han sentado las bases para un nuevo cambio que conduce a la total desregularización de la orientación, como lo produce también o está apoyado en una desregularización de la economía.
Eso tiene que ver también con la cuestión de qué significa hoy o qué posibilidades tenemos para reconocer un lugar. Franco Bifo Berardi, en la página 330 del libro que estamos comentando, señala que puede que en el transcurso de la próxima generación el proceso mental que consiste en el mapeo interno de un territorio sea delegado a la fiabilidad de las máquinas de etiquetado geográfico y que la habilidad para identificar nuestro lugar en el mundo y singularizar el paisaje que nos rodea se desvanezca y quizá prácticamente desaparezca de nuestra mente conectiva. Junto con la experiencia de perderse, la experiencia de reconocer un lugar desaparecerá o se volverá algo muy insípido. Podemos entender esta pérdida de la facultad de orientación como un paso dentro del proceso de reconfiguración conectiva de la experiencia como un todo. Y ahí es donde tenemos también que entender qué está sucediendo con esta conectividad y aquellos conceptos de conectividad que tienen que ver no solamente con la computación, sino también con las conexiones neuronales, pero también con las conexiones que se establecen en el espacio físico. El investigador Hans Eysenck ha encontrado pruebas de que las diferencias individuales en cómo trazamos ese mapa y cómo conectamos conceptos entre sí constituye la clave de lo que llama el pensamiento creativo. En el modelo de Eysenck, la creatividad es una búsqueda de un conjunto de ideas adecuadas que combinen unas con otras. En el centro del espacio de búsqueda mental se encuentran los conceptos que directamente van relacionándose con el problema en cuestión y a medida que nos movemos hacia el exterior vamos aprendiendo ideas que están tangencialmente conectadas. El horizonte de soluciones así delimita dónde dejamos de buscar. Cuando se nos ordena que adoptemos planteamientos innovadores y salgamos de lo convencional, bueno, con todo lo que es también hoy el elogio de la inteligencia disruptiva o de los comportamientos cognitivo-disruptivos. Ahí lo convencional representa el horizonte de soluciones, el límite del área conceptual en la que estamos operando. Obviamente, los horizontes de solución que son demasiado amplios también son un problema porque más ideas quiere decir también exponencialmente más posibilidades y también más combinaciones. Aquí aparece también la idea de una cierta lógica onírica. Uno de los problemas más difíciles y fascinantes del ciberespacio es cómo agregar a la red una cierta sensación de ir a la deriva, de modo que tu vista vague, del mismo modo que tu mente te lo hace cuando estás cansado, por lugares a los que no habías planeado ir. En ocasiones necesitamos ayuda para superar la racionalidad y dejar que nuestros pensamientos deambulen y se metamorfoseen, al igual que sucede con los sueños. Ahí va a plantear Bifo Berardi la cuestión de cómo la investigación sobre estas cuestiones de creatividad ha ido describiéndose cada vez más, por ejemplo, por Josh Catona, como una actitud de romper el conjunto de las percepciones, pero también como una ampliación de las categorías. La gente creativa demostraría así una tendencia a ver las cosas de forma muy diversa y a ubicarlas en lo que el investigador Arthur Cropley denomina amplias categorías. No solo los escritores y artistas hacen uso de estas amplias categorías, como señala Cropley en su libro Creativity in Education and Learning, es bien sabido que el físico Niels Bohr demostró esta clase de certeza creativa cuando se enfrentó a un examen en la Universidad de Copenhague en el año 1905. Una de las preguntas planteaba a los estudiantes cómo utilizarían un barómetro, instrumento que mide la presión atmosférica, para medir la altura del edificio. Bohr sabía perfectamente por dónde iba el profesor. Se suponía que los alumnos debían comprobar la presión atmosférica en la parte superior e inferior del edificio y hacer cálculos. Sin embargo, en vez de eso, sugirió un método más original: atar una cuerda al barómetro, bajarlo y medir la cuerda. La clave estaría en pensar en el instrumento como en el barómetro como una cosa con peso. El profesor, a quien no le hizo mucha gracia la respuesta, lo suspendió, alegando que no demostraba que tuviera grandes conocimientos físicos. Bohr reclamó, esta vez ofreciendo 4 soluciones. Podrías lanzar el barómetro desde la azotea y contar los segundos que tarda en chocar contra el suelo. El barómetro como masa, sería en esta la formulación. Podrías medir la longitud de este y la de su sombra, medir luego la sombra del edificio y calcular su altura, es decir, el barómetro como objeto longitud, como objeto con longitud.
Podrías atar el barómetro en una cuerda y moverlo a ras del suelo desde la azotea del edificio como si fuera un péndulo para determinar la diferencia de la gravedad, es decir, el barómetro como masa otra vez, o podrías utilizarlo para calcular la presión del aire. Bohr aprobó finalmente y la moraleja de la historia es muy clara. Hay que evitar a los físicos listillos, y esta anécdota la ha contado un montón de veces Slavoj Žižek. No obstante, el incidente también explica por qué Bohr fue un innovador tan genial. Su habilidad para ver objetos y conceptos de formas muy diversas hacía que le resultara más sencillo utilizarlos para resolver problemas. La clase de amplitud de miras categórica que apoya la creatividad también guarda relación con ciertos tipos de arte y con ciertos tipos de configuraciones conceptuales y cognitivas. Está rodeado, sin duda, de gente, de ideas diferentes a uno mismo, es tal vez uno de los mejores modos de abrir miras y ampliar categorías. Los psicólogos Charles Nemeth y Julian Wang consideran que las personas bilingües son más creativas que las monolingües, tal vez porque aquellas deben acostumbrarse a la propuesta de que las cosas pueden considerarse de formas diversas. Y en este sentido, las ideas foráneas nos ayudan a expandir, a hibridar categorías. En su libro Las buenas ideas, Stephen Johnson nos ofrece una historia natural de la innovación en donde hace inventario e ilustra con elegancia cómo surge la creatividad, es decir, cómo los ambientes creativos dependen a menudo de redes líquidas en las que diferentes ideas pueden colisionar dando lugar a configuraciones distintas. Las buenas ideas llegan, en cierto sentido, por serendipia. Se empieza buscando la respuesta a un problema y se encuentra otra, y por ello las ideas con frecuencia brotan en lugares donde lo más probable es que suceda una colisión aleatoria, es decir, son frutos de azares, accidentes y de puras casualidades. Algunos de los logros creativos más importantes han sido desarrollados gracias a la introducción de ideas absolutamente aleatorias, precisamente aquellas cuyo descarte estaba planificado y ya había un proceso de filtrado. La palabra serendipia tiene su origen en la fábula oriental Los tres príncipes de Serendip, quienes continuamente se aventuran en busca de una cosa y encuentran otra. En el ámbito de lo que los investigadores denominan concepto de innovación evolutiva, este elemento de azar no solo es fortuito, sino necesario, es decir, la innovación requiere serendipia. Desde la década de 1960, un grupo de investigadores, entre los que se encuentran Donald Campbell y Dean Simonton, ha madurado la idea de que en un nivel cultural el proceso de formulación de nuevas ideas se asemeja mucho al proceso de desarrollo de nuevas especies. El proceso evolutivo puede resumirse en 4 palabras: variación ciega, retención selectiva. Variación ciega es el proceso mediante el cual mutaciones y accidentes modifican el código genético. Es ciego porque es caótico. Se trata de una variación que no sabe a dónde va. No hay intención tras ello ni se dirige hacia ningún lugar. En particular, no es más que una recombinación aleatoria de genes. La retención selectiva es el proceso por el cual algunos de los resultados de la variación ciega, la progenie, se mantienen mientras que otros desaparecen. Cuando los problemas se agudizan lo suficiente para la suficiente gente, se argumenta la recombinación aleatoria de ideas en millones de cabezas tenderá a lograr una solución. De hecho, tenderá a encontrar la misma solución en múltiples cabezas diferentes alrededor del mismo momento. Sin duda, toda esta cuestión de la serendipia tiene que ver con la obsesión contemporánea de realizar edificios o plantear situaciones de trabajo que tengan el carácter de entornos propicios a esa situación de aleatoriedad y de variación ciega y retención selectiva, es decir, crear entornos innovadores. Y también con todo lo que es hoy, como he dicho, la retórica y la discursividad y la apología o el elogio continuo de lo que se llama pensamiento generativo divergente. Esto es la producción de una innovación, exige una gran cantidad de pensamiento generativo y divergente, la reestructuración y recombinación. A continuación hay que separar el grano de la paja, que sería el pensamiento convergente, y explorar las diversas posibilidades hasta dar con la que mejor se adecua a nuestros intereses. En 1975, el arquitecto Christopher Alexander y un grupo de colegas empezaron a publicar una serie de libros que son
cada vez más valorados, que en cierta medida cambiaron el carácter de la planificación y el diseño y la programación urbana. El más célebre de los volúmenes es el que se titula El lenguaje de patrones, que está traducido al español, y es una guía que algunos leen como si fuera verdaderamente la Biblia, como si fuera el código de un texto religioso. Es un libro lleno de aforismos, citas, bosquejos. Es un libro que tiene unos seguidores devotos y que algunos dicen que plantea una nueva forma de pensar el mundo. El interrogante que había consumido a Christopher Alexander y a su grupo durante 8 años de investigación era la pregunta sobre por qué en algunos lugares prosperaban y funcionaban ciertas fórmulas y en otros no lo hacían. Es decir, por qué algunas ciudades y barrios florecían mientras que otros estaban sombríos, devastados y desolados. La clave, sostuvo Christopher Alexander, estaba en que el diseño debía adaptarse a su contexto literal y cultural, y el mejor modo de garantizar que esto fuera así, concluyeron, era utilizando un lenguaje de patrones, una serie para ellos de buenas prácticas de diseño para los espacios adaptados a una área, a un contexto particular. Incluso esto puede ser interesante, y así lo señala Franco Bifo Berardi, para aquellos que no somos arquitectos. Es decir, es un libro que nos habla del patrón, el patrón que nos habla de cómo organizar nuestros comportamientos, nuestras formas de relaciones con el espacio, y sobre todo también a veces, por ejemplo, el patrón de un rincón infantil ideal y cuál es su tamaño, que se dice que debe tener entre 76 y 122 centímetros de alto, pero también cómo hay que configurar sitios elevados donde se pueda mirar hacia abajo y contemplar el mundo. Bueno, patrones que tienen que ver también, vamos a decirlo, con patrones políticos y con patrones de legalidad y con patrones de legitimación. Christopher Alexander señala que toda sociedad que está viva y sea un todo tendrá su propio lenguaje de patrones único y distinto. Y estamos en una época de parametrización y de patronaje. Alexander imagina dos metrópolis, lo que llama la ciudad heterogénea, donde la gente está mezclada sin consideración a su estilo de vida o su cultura, y la ciudad de guetos, donde la gente se agrupa estrechamente por categorías. La ciudad heterogénea parece rica, advierte Christopher Alexander, pero en realidad debilita toda la variedad significativa e impide la mayoría de las posibilidades de diferenciación. A pesar de haber una mezcla diversa de personas y culturas, todas las partes de la ciudad son diversas del mismo modo, configurada por los mismos y peores denominadores culturales comunes. La ciudad parece la misma allá donde vayas. Por otra parte, en la ciudad de guetos, algunas personas quedan atrapadas en el pequeño mundo de su única subcultura que no representa realmente quiénes son. Sin conexiones ni superposiciones entre comunidades, las subculturas que conforman la ciudad no evolucionan. Por consiguiente, los guetos engendran estancamiento e intolerancia. Christopher Alexander ofrece una tercera posibilidad, un término medio entre los guetos cerrados y la masa indiferenciada de la ciudad heterogénea. Lo denominó mosaico de subculturas. A fin de alcanzar esta clase de ciudad, explica Alexander, los diseñadores deben fomentar barrios con características culturales, pero aunque estas subculturas hayan de ser nítidas, distintas e independientes, no deben ser cerradas, han de ser rápidamente accesibles entre sí, de modo que una persona pueda desplazarse fácilmente de una a otra y asentarse donde mejor encaje. Bueno, me parecía interesante revisar estas notas tomadas y desarrolladas a partir del libro de Franco Bifo Berardi, Fenomenología del Fin, sobre todo como una cuestión de las tipologías o los modos, los patrones de la ciudad, la heterogénea, la de guetos, y esta ciudad del mosaico de subculturas que son nítidas, distintas, independientes, que no deben estar cerradas, que podemos asentarnos donde mejor nos plazca, porque tal vez sea un modelo, en cierto sentido, hasta cercano a la, digamos, expansión y hasta hibridación o mutación de la ciudad creativa de Richard Florida
y es el modelo tal vez más característico de una hipsterización de la ciudad y de esa forma del patronaje y la parametrización que convierte a la ciudad en una estetización completa en la que se produce sobre todo un intento de evitar cualquier fricción en beneficio de esa, de nuevo, circulación rápida, ese desplazamiento en el que uno pueda encajarse mejor. Y ahora que estamos en pleno confinamiento, sin duda, pensar este modo del encajamiento y este modo de el apartamiento y al mismo tiempo de la reconexión, tal vez nos tenga que hacer pensar si vamos camino de lo que llamaba Iris Rugov una geografía siniestra y si podremos volver a encontrar el placer del arte de perdernos, que como decía Walter Benjamin, aprender a recorrer una ciudad es complejo, pero lo más difícil es aprender a perderse cuando ya la has reconocido.